sensations fed in, so sleep for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Buenas tardes, ¿cómo están? Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. En un rato vamos a desarrollar el tema del día que nos compete aquí en el debate de Sin Vueltas, pero hay una noticia de último momento. Saludo rápido a todos los compañeros. Mariana Pineda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Toto. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Toto. Felipe, ¿cómo estás? Excelente, súper bien. Del otro lado del teléfono ya está Óscar Lovera, nuestro compañero también. Finalmente se distribuyó el primero de los tres, o serían entre 2 y 3 materiales audiovisuales del Ejército del Pueblo Paraguayo, que serían una de las exigencias para la liberación de Franz Wibe. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Toto, a todos los televidentes y también al panel. Un saludo especial. Serían 2 de 3, Toto, los 2 primeros. Los 2 primeros. Hablábamos hoy a través de Radio 1 y nos dabas en realidad el día lunes 23 un cronograma de cómo se iba a desarrollar todo esto y que hoy en un principio estaba marcado ya la difusión de todos estos materiales. Pero mencionabas esta tarde, Óscar, que este iba a ser el primero de todos ellos, en donde incluso se puede ver a Magna Mesa. Sí, exactamente. Esto todavía no es la prueba de vida. La prueba de vida se daría el viernes. Recién ahí se podría ver en el video a Franz Wibe leyendo el comunicado con las exigencias que ahora se están comenzando a cumplir. Lo que ahora se distribuyó en los medios de comunicación, y esto fue en el norte, en Santa Rosa, son 2 videos donde se ve a Liliana Villalba flanqueada por Magna Mesa y otra integrante del grupo leyendo lo que se imprimió en copias, en varias copias, que son las proclamas de este grupo criminal y que fueron entregados al igual que las tarjetas de memoria, y sería el primer paso para conseguir la liberación de este joven. Mañana se tiene que dar la entrega de los víveres en las colonias que habíamos mencionado también, que son las de Antevicue en Concepción y la de Guajorú en Caaguazú. Con esto se cumpliría la segunda parte y la tercera finalmente concluiría el viernes con la entrega de la prueba de vida. Lo que consideran sería, digamos, el documento más importante que se daría a conocer dentro de estas últimas horas, Toto. Hasta aquí, Óscar, se pueden ver a 3 integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo y la lectura de esta proclama, que en base mencionan qué en lo que se está viendo ahora en pantalla en Unicanal. Así es, son 3 mujeres. Te decía, Liliana Villalba es la que está al frente con uno de los fusiles que le había sido robado a los 8 militares asesinados en una emboscada en Arroyito en agosto, mediados del año pasado. Y la otra que está a su derecha es Magna Mesa, que se considera que sería pareja de Osvaldo Villalba y ocupando, digamos, una especie de segundo puesto en la línea de mando de este grupo criminal. Y la otra es también una integrante del grupo, también mujer. Entendemos que es una menor de edad según los datos que tenemos, por eso nos reservamos aparte el mencionar el nombre, ¿verdad? Hasta tener una confirmación exacta, y estas serían las 3 integrantes mujeres que figuran en este audiovisual, que entendemos omitiremos gran parte del comunicado por ya la línea que caracteriza a Unicanal, que es la de no también dar lugar a las proclamas criminales de este grupo, bueno, viene aceptando varios golpes ya a lo largo de 15 años, más de 15 años en el país. Reiteramos a nuestra teleaudiencia que está viendo en este momento el video que no estamos pasando el audio donde se encuentran obviamente las proclamas por una línea editorial del canal. Nosotros no hacemos publicidad de lo que ocurra con este grupo criminal, porque entendemos que eso también significaría hacer propaganda y publicidad, lo que este grupo criminal está buscando finalmente. Óscar, hay 2 camiones en este momento que tanto toda la colonia menonita como la familia Wibe se encargaron de llenar en estos días, hicieron los kits con los alimentos y mañana por la mañana estos tendrían que partir a los 2 destinos asignados. Así es, como también habíamos mencionado el lunes pasado, lo habíamos adelantado, esto se va a hacer en la jornada del jueves, la mañana. Sería tempranas horas, partirían con destinos diferentes estos 2 camiones que en imágenes ya se observa hoy que están abarrotados de estos alimentos no perecederos en su mayoría, ¿verdad? Que fueron adquiridos por valor de $100.000 distribuidos en estos 2 camiones, irían en partes iguales, tanto para la comunidad de Antevicue, esto en el departamento de Concepción, y lo mismo se haría en la comunidad de Guajorú, esto en la zona de Caaguazú, en el departamento de Caaguazú. Esto sería en el transcurso de la mañana, y 24 horas después se haría el mismo procedimiento de la entrega del documento de la prueba de vida también en zona norte del país con los colegas corresponsales de ese sector,
y ahí se utilizaría el mismo mecanismo. En esta oportunidad, a diferencia del caso de Arlan Frick, no hay intervención oficial del Estado, de ninguno de sus fuerzas, de los organismos de seguridad, para la publicación de estos videos, para no interferir dentro del proceso. Se hizo a través de los medios de comunicación, cada uno con sus fuentes correspondientes, y bueno, ahora se da a conocer esto, reiteramos, cumpliendo también con lo que solicita la familia, que es para lograr la liberación de Frank Williams, a pesar también de nosotros, que es la de dar publicidad a este grupo criminal. Bueno, le reiteramos a la gente que se está prendiendo a este momento en Sin Vueltas, esto es lo último, se ha entregado este material audiovisual en donde se ven a 3 integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo leyendo una proclama, y Oscar Lovera nos está explicando de qué se trata este primer material de 3 que se encontrarían ya en poco tiempo también en poder de los medios para su difusión. Tiene una pregunta aquí, Felipe, por favor. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Bien, Felipe, buenas tardes. Dos en una en realidad. ¿Qué pasó con la entrega del material? ¿Estaba previsto entregarse que se entregue hoy en realidad a los medios o para cuándo? No, hubo demasiada información contradictoria entre sí con respecto a eso, Felipe. En un principio yo manejaba que esto se iba a dar hoy, ¿verdad? La entrega de los materiales. Yo manejaba desde el fin de semana, ¿verdad? Lo puede confirmar el lunes, pero hoy nosotros estamos recibiendo el dato de que aparentemente se intentó filtrar únicamente a un medio de comunicación, y en parte intentamos que eso no ocurra porque se estaría odiando por lo comercial y no tanto por la cuestión de fondo, que de alguna u otra manera tratar de ayudar en todo esto y que ese chico vuelva con su familia. Entonces, aparentemente ahí se decidió cambiar de rumbo y hacer entrega de las 2 primeras partes hoy. Por otro lado, hay una fuente que señala que esto ya estaba estipulado de hace tiempo, que se iba a hacer por partes, se iban a entregar los 2 primeros videos, que es lo que están teniendo ustedes ahora, y ya estaba también convenido que el viernes se entregue la prueba de vida por una cuestión que es más delicada, que es esperar a que se haga el cumplimiento de la entrega de los víveres, esperar a que la cuestión se calme un poco y después entregar el documento más importante, que es donde aparece Frank Williams, por lo delicado de la situación. Y posterior a eso, bueno, esperar el momento en que el MP decida liberar a este menor de edad. Entonces, son versiones que se manejaban desde el pasado lunes, Felipe. Y la otra, perdón, la otra es preguntarte los fiscales del caso, ¿quiénes son? Bueno, no estoy recordando el nombre, pero el apellido es Martínez, el mismo fiscal que intervino en la entrega de los panfletos, en la recuperación de esos panfletos que quedaron abandonados ahí entre la estancia del Ciervo y Santa Marta, muy cerca de la colonia Río Verde, esto es San Pedro. Tenía Nueva Germania, donde quedaba abandonado justamente esto, la prueba de vida que estaban en las memorias externas y también los documentos impresos. Es el mismo fiscal que intervino en eso, es el que está tomando intervención en este caso. Aparte le tenés al digamos, encargado de todo esto, que es el fiscal Joel Casal, y el delegado mismo, que viene a ser otra vez jefe superior a ellos, que es el fiscal Alejo Vera, ¿verdad? Que tendría que ser el director de la unidad antisecuestros de la Fiscalía. Alberto Torres se llama el fiscal que, bueno, es el que recibió estas pruebas de vida. Ahora, estos materiales en realidad hasta hoy. Ahora, Oscar, sí, hablas de 3 materiales y que 2 se entregaron hasta el momento, o por lo menos uno es el que estamos viendo. ¿El otro qué contiene el segundo material? ¿Es parte de esta proclama que está dividida en 2 partes o hay algo más que se agrega en ese segundo material? Mira, no, son lecturas. Pasa que son proclamas que ellos dejaron, alrededor de 30 copias son, de una serie de exigencias que ellos hacen. En su mayoría es lo mismo que venimos escuchando siempre, que es la prohibición de la operación de cultivo mecanizado, la prohibición, digamos, de pasar ciertos límites de la zona boscosa, de los departamentos de Concepción, San Pedro, y hay otra serie de reivindicaciones, amenazas y adjudicaciones de atentados que hace el grupo. Entre ellos está que reiteraron que fueron ellos los responsables del asesinato de los 8 militares a mediados del año pasado. Eso a grandes rasgos es lo que están en esos documentos y lo que ellos dan lectura, de lo que se dejó en Nueva Germania, muy cerca de la colonia Río Verde, ahí donde te mencionaba, entre la estancia Santa Marta y el Ciervo, es lo que ellos leen, lo que leen en este caso Liliana Villalba nuevamente en estos videos. Bueno, Oscar, vamos a seguir desarrollando esto, por supuesto, en el informativo central aquí en Unicanal, y vamos a seguir hablando y muchos de estos materiales que aparecieron, así como tenías el cronograma de actividades que se pueden dar en base a las exigencias de este grupo. Gracias, Oscar, por el tiempo. Hasta luego. El compañero Oscar Lovera, esto es lo último, se acaba de presentar este material, ustedes podían ver, y reiteramos esto por una línea editorial de Unicanal, no hacemos
la exposición del audio de este material en donde se contienen las proclamas de este grupo criminal. Hoy en Sin Vueltas vamos a hablar de un caso que también ha conmocionado toda la semana y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es la segunda vez que vamos a tratar en el programa los ataques a las menores de edad, ataques sexuales que terminan en embarazos precoces y en niñas madres. Es lo que vamos a desarrollar aquí en Sin Vueltas. Voy a presentar rápidamente a las invitadas que tenemos el día de hoy y después vamos a hacer nuestro primer corte. Está la jueza Pili Rodríguez. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Toto. Buenas tardes a los compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia. Y agradecida una vez más por la confianza de este espacio para, digamos, tratar de emitir información a la ciudadanía que es también acceso a justicia ante este, digamos, flagelo social que estamos no solamente los operadores de justicia del área niñez, sino todas las instituciones y toda la ciudadanía comprometida. Muchas Está con nosotros Ade Galeano, también de la Secretaría Nacional. ¿Cómo están, Ade? Sí, muy buenas tardes, saludos a la audiencia y en el mismo sentido que la doctora Pili, también como Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia es nuestro compromiso. Ya desde el 2012 nosotros lanzamos la campaña de Lazo Verde, que todos ustedes siempre nos han apoyado, por eso agradecemos también a Unicanal y en particular a ustedes que siempre han abierto las puertas para justamente, porque lo que queremos es erradicar la violencia, todo tipo de violencia hacia niñas y adolescentes en nuestro país. En un rato vamos a seguir desarrollando el tema. Está con nosotros Mirka Raste, sería la pronunciación del apellido. Así mismísimo. De la Cruz Roja Paraguaya. ¿Cómo estás, Mirka? Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hoy también compartiendo en el debate, más como institución que contribuimos para el mejoramiento de las condiciones de vida de población vulnerable. Y hoy nos toca un poco hablar del servicio que ofrecemos en el hogar maternal para niñas madres Andrés Jubetich de la Cruz Roja Paraguaya. Y en un trabajo siempre aliado y coordinado con todos, un gusto contribuir en esta mesa al debate. Bueno, en un rato vamos a desarrollar este debate, reiteramos, en el Servicio Central de Noticias de Unicanal. Vamos a tener más de este material audiovisual que ha sido entregado a los medios de comunicación. A todos en total, y lo anticipábamos aquí, es lo que se va a ver en un instante y también fue noticia. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, volvemos ya, nos metemos al debate del día. Pedro tiene una pregunta, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es para Ade Galeano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La consulta es la siguiente. Estaba escuchando la información que daban los representantes del área de salud sobre estos casos y era preocupante porque el tema va creciendo, va aumentando. Entonces uno se pregunta, y voy directo al tema para no dar muchas vueltas, este programa Sin Vueltas se llama, ¿cuál es la política de Estado con respecto a estos casos que evidentemente se van incrementando año tras año? ¿Ustedes cómo la ven? Sí, como Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, nosotros estamos trabajando ya en varias articulaciones. Nosotros somos el ente rector y justamente es nuestro compromiso transversalizar todo lo que sea en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Y eso implica una articulación muy amplia que integra, o sea, con instituciones del Estado que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, así tiene todo ese nombre, ¿verdad? Entonces, básicamente como Secretaría estamos trabajando, o sea, y lamentablemente se mediatizan estos casos, pero nosotros tenemos estadísticas reales como Estado, o sea, de hecho los datos que ustedes publican son del Ministerio de Salud, claro, pero son de las niñas que están en los puestos que van a los puestos de salud, ¿verdad? Entonces, justamente como dice la doctora que estuvimos previamente dialogando, nosotros tenemos que erradicar el flagelo y la naturalización que implica que una niña de 12, 13, tenga una pareja adulta de 30, 40, 50, y es como que normal eso, y no nos escandaliza, ¿verdad? Entonces hay una decía, no, todo, que es la doctora Pili es la que les va a dar legalmente, que todos son delitos, hasta los 14 años todos son delitos, y eso tenemos que ser bien claro, como justamente nosotros como actividad concreta, o sea, estamos trabajando desde el caso Mainumbu. Nosotros como Secretaría estamos articulando a través del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y las distintas instancias
porque este es un trabajo que no solo depende de la Secretaría de la Niñez, depende de un compromiso de la sociedad también, porque el día a día es donde nosotros no estamos, ¿verdad? Y por eso también promovemos desde la campaña de Lazo Verde la obligación de denunciar, que es el artículo 5. Entonces hay gente que te dice, llama al 147, que es una línea, una instancia donde ustedes pueden llamar, y de hecho nos llaman constantemente y decir, este me parece un caso que debería intervenir, y nosotros a partir de ahí articulamos el sistema, derivando a la instancia de administración de justicia especializada, ¿verdad? Entonces, no, la gente dice, publican en el Facebook, hagan algo, ¿verdad? Es famoso, o sea, pero finalmente el hacer algo también depende de cada uno, porque justamente el artículo 5 habla sobre todo de la gente que tiene el cuidado, por ejemplo, los maestros, los médicos, que en este caso ocurre, ¿verdad? Las alertas se activan cuando llegan a los dispositivos de salud estas Claro, niñas. el caso, por ejemplo, de este caso en la Cruz Roja, 6 meses de gestación y no había nada, no Ahí, estaba ni siquiera una justamente era investigación. mi punto, Pedro, A ver. y para la señora Mirka de la Cruz Roja. ¿Qué pasó que falló el sistema de, digamos, de denuncia? O sea, ¿por qué tuvo que explotar esto mediáticamente, como nos decía Ade, para que ustedes digan, no había sido, no tenía 9, tenía 10, no sé qué? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo Claro, un problema? Felipe. Un poco contando y viendo la cronología de los hechos, ustedes pudieron ver también de que hubo una información primera donde la interpretación fue tuvimos casos de, ¿verdad? Y después en este caso específico, el personal médico hace una argumentación, pero eran totalmente casos diferentes que entraron por el circuito médico. No es que pasaron 6 meses de embarazo y ahí recién se activó, ¿verdad? Se estaba hablando de casos. Ante la confusión de la investigación, hoy el tema está siendo investigado en otras instancias, más que nada también para reforzar esto de decir en qué momento, cuándo y quién hay que dar la información y sobre qué mecanismo. ¿Qué se sabe del victimario? En todos los casos, digo. Porque al fin y al postre... Claro, en la mayoría de los casos no. Sí, quedó en no del silencio caso para- en específico, ¿verdad? Porque Sí, para mí, perdón, Toto, para mí ese es el punto, ¿verdad? Del programa. Totalmente. Quiero aclarar que, digamos que voy a dar un paneo en forma general. Obviamente no es mi jurisdicción, ¿verdad? Ni tampoco es un caso de mi competencia, pero como estamos en el día a día y no es, como digo, el único caso de abordaje a través, digamos, de la justicia especializada, comprendo un poco la situación que haya ocurrido con la información mediatizada del caso que surgió días pasados. Es más, siempre hemos trabajado en otros casos en forma coordinada tanto con los personales de salud como la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y la Fiscalía competente. Hay que también, así como hay una obligación de denunciar, que dice el artículo 5 del Código de la Niñez, donde habla especialmente que los que están en su calidad de trabajadores de la salud, educadores, docentes o profesionales de otra especialidad que puedan desempeñar tareas de guarda, educación o atención a los niños y adolescentes, tienen una obligación ya de comunicar inmediatamente, ya sea a la CODENI más cercana o en su defecto al Ministerio Público o al Defensor Público, nos dice la ley. Pero también hay un artículo 27 que habla de un secreto de actuaciones en este caso, también para obviamente preservar esa identidad e intimidad de ese niño que ya, o niña o adolescente que está ya en una fase de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un personal de blanco o una profesora o alguna persona que tenga a su cuidado a un niño toma conocimiento de esta situación, obviamente que, y se han articulado herramientas a la ciudadanía, como el 147, también se ha promocionado la guía legal de la Corte Suprema de Justicia, donde están los números de teléfono de acceso a justicia más cercano a la ciudadanía, para que se haga la denuncia correspondiente. Ahí se activa el sistema, el defensor del niño pasa a representar al niño para solicitar al juez competente de la niñez medidas cautelares de protección. ¿Qué quieren decir medidas cautelares? Si necesita una hospitalización, si necesita ser, digamos, excluida del hogar, si el agresor necesita ser excluido del hogar, si necesita estar en guarda con unos familiares porque su entorno
representó el peligro. Doctora, yo, perdón pero que pasa le que- interrumpa. Sé que tiene Mariana una pregunta, después Carmen voy a ir con eso, pero creo que a lo que iba Felipe y a lo que entendemos es, hay una evolución mínima y pequeña sobre el abordaje del tema. Cuando se da el primer caso de una niña embarazada, decíamos, pero por Dios, ¿a qué edad menstruan? Porque ese fue el debate que se dio en todos los medios de comunicación. Pero las niñas son precoces, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué su periodo se adelanta? Es lo que ven en la televisión, lo que le mostramos, es sexo explícito. Que ese fue el debate. Por muchos años, o sea, Así casi de dos, llano era. así, casi 2 años. Y después el siguiente punto, hoy parece que creemos que el debate se profundizó y es, ¿abortamos o no? ¿Le obligamos a la niña a ser madre o no? ¿Tiene que abortar? ¿Ella tiene que decidir cómo le obligan a ser madre? Siempre utilizando a la víctima como punta de lanza del Como debate. foco. Como Y una foco principal. sobreexposición. Ahora, y siempre hablamos y decimos el embarazo precoz o niñas embarazadas. Acá son ataques sexuales a niños. Y lo que queremos saber es qué pasó de los victimarios. Hay o sea, ¿dónde sentencia, por están, lo verdad? menos, hay ¿Cuántas sentencia de eso. Hay sentencias? ¿Quiénes están en 600 la cárcel? casos. El año pasado hay 600 detenidos. ¿Y la no sé. sentencia? No, 600 casos de los casos de niñas a través del Ministerio de Salud. Claro. Una vez eso deriva, cuando existe un hecho punible, actúa el Ministerio Público con su obligación de, digamos, hacer la investigación, encontrar al sospechoso y ahí se inicia a través de la fase penal. O sea que es el procedimiento ya que va a tener su acusación correspondiente, se le va a Doctora, juicio yo oral. entiendo, Sí, discúlpame que te interrumpa, perdón. doctora, yo entiendo eso, pero Sí. te pregunto como representante del Poder Judicial, ¿ustedes manejan estadísticas de gente que fue sentenciada en estos casos? ¿Dónde están los casos? claro, ¿En qué eso- instancias están por lo menos? Eso, por eso, es ¿Cómo a son través tan- de la Corte Suprema. Yo hablo de mi competencia del conocimiento de día a día de los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia. Pero Juzgado obviamente, penal. estadísticas a través del Ministerio de penal. Justicia revelan, ya serían de los casos de las personas ya sean procesadas o condenadas que están en los institutos, digamos, penales y por qué causa han sido condenados, ¿verdad? Y sobre todo también si se llegó, digamos, a ubicar o a localizar a ese sospechoso abusador para someterlo al proceso penal para que tenga la condena Y que es que- corresponda según... Y es que El ese es el juzgado punto para mí, penal. ¿verdad? Lo que pasa es, sí, pero ella está en un juzgado de la niñez. Ese resultado está en un juzgado Penal penal ya donde a se le esta tuvo altura. que haber jugado. Es un al- Bueno, sistema pero forma penal. parte del Sí, sistema. bueno, forma pero- parte del sistema, Claro, y digamos. justamente... Supone ya- cuando trabajan en estanco. Claro, Sí. una cuestión del debate era saber si eso tenía que continuar o no en el juzgado de la niñez, o Claro. se separa directamente la causa. Acá entendemos O que se esto va se al separa juzgado por una penal. cuestión penal. Muchas veces se dan niñas también, y voy Sí. con Mariana, que se las saca del grupo Sí. familiar, se las lleva con un tutor y el padre, padrastro o quien sea queda con un grupo de 5 o 6 hermanitos más en la casa. Sí, como una cosa aislada. Claro, como si fuera que la niña o tuvo la culpa y vamos a precautelar la identidad, el bienestar de la niña y se la saca del grupo familiar. Se la revictimiza. Claro, pero el que cometió el mal, no, él se puede quedar todavía en la casa hasta que alguien diga que él... Me gustaría seguir un poco sobre esa línea, doctora, sin pedirte números, porque es cierto que vos estás en un juzgado de la niñez, pero como una estudiosa de la niñez y sobre todo como una estudiosa del sistema penal, digamos. Nuestra preocupación, porque ya hablamos de la niñez y hoy decíamos, es qué es lo que pasa con los violadores, porque esto es un caso de violación abiertamente, ¿verdad? Entonces, desde tu óptica, ¿cómo está el sistema y qué falta? Porque nuestra percepción es esa, se hace algo con las niñas, se cuida, todo lo que se habla es de ellos y los violadores siguen campantes, siguen afuera y cada vez son más. Hoy vemos un caso donde los violadores son niños de 11 años, 11 a 15 años. Varios de ellos son inimputables, uno puede ser que sea, pero o sea, es como que se nos está yendo de las manos ese aspecto punitivo, digamos. O sea, ¿cómo está el sistema en ese aspecto desde tu perspectiva? Bueno, concuerdo también con la preocupación de ustedes en ese sentido y lo que se busca, y es que ahora, digamos, empezamos a abordar la Corte Suprema también con las otras instancias, nosotros al tener esto como, digamos, como un flagelo social, lo debemos abordar y como hay experiencias en otros países que venimos, digamos, comparando, que tenemos que tener un observatorio y una unidad de registro que esté vinculado tanto con los juzgados competentes, juzgados de niñez, los juzgados penales, el Ministerio Público, los juzgados de paz y la CODENI para que se actúe, digamos, en red, como se aborda también el flagelo de la violencia doméstica. O sea, que al activarse exista un registro, obviamente reservado y cuidado de ese caso, entonces se va monitoreando. Bueno, fue derivado a tal unidad fiscal, esto está en tal procedimiento, esto, y sobre todo porque los casos tiene que ser prevención,
abordaje en el caso de que haya, digamos, eclosionado la situación, y también una vez que se le da la asistencia, el abordaje, la ayuda con medidas cautelares, que Doctor. posteriormente No tiene está que tener un respondiendo la pregunta, seguimiento doctora. obligatorio. ¿Cómo? Carmen. No, no. Para Mirka, yo sí quiero ir con el tema de las niñas, Que lo porque respondan, finalmente el violador puede ir a la cárcel, lo que sea, su conciencia quizás esté limpia, quizás no me importa. Pero la niña carga con eso toda la vida. Cuando va a la Cruz Roja, ¿en qué situación llega la niña? ¿Sabe lo que está pasando? ¿No sabe lo que está pasando? Yo sé que nuestra ley no permite, de hecho, el aborto o la interrupción del embarazo, pero científicamente, ¿qué es? Esa es mi segunda pregunta. ¿Es lo que está recomendado de alguna forma? ¿Interrumpir el embarazo o que la niña de 9 años, de 11 años, continúe con ese proceso? ¿Puedo complementar una precisión nomás para que termines la respuesta sea completa? ¿Quién la lleva normalmente? Porque para O sea, mí esa es clara. Quizás no pueda responderte a tu segunda pregunta sobre lo correcto científicamente o no, porque un poco la ley es clara y el posicionamiento de la Cruz Roja con respecto a eso también, ¿verdad? La Cruz Roja tiene un hogar desde hace 45 años que empezó dando respuesta a esta problemática, porque esta problemática no es de ahora, hace 5 años atrás, tiene que ver con prácticas culturales, con también muchos sistemas que tienen que ver con el matriarcado, el patriarcado, el sistema de las relaciones, las criadas, las que vienen del campo. O sea, esta no es una realidad nueva y la Cruz Roja hace 45 años que da este servicio. Este servicio está abierto desde 2 áreas. La gente puede estar derivada por el Poder Judicial, por la Secretaría de la Niñez, por todo el órgano de protección que le pide a la Cruz Roja le dé el albergue y la asistencia a estas niñas. Hoy, por ejemplo, tenemos 4 situaciones de beneficiarias dentro del hogar. 3 son derivadas por el Poder Judicial y una es porque la condición de su familia es bastante crónica, no tienen condiciones para albergar a una adolescente embarazada y le pide a la Cruz Roja el servicio. Entonces, dentro de esas condiciones, imagínense, yo siempre hablo de mi vida, tengo una hija de 10 años. O sea, pongámonos en la fragilidad en que una niña o adolescente pueda acceder a un servicio como esto, como decían, el sistema de protección, cuando ya no ve condiciones en la familia o en el entorno, ahí recién remite a un tipo de institución. Pero siquiera se le pide su opinión a la niña para saber si es que sabe o no sabe lo que está pasando. De hecho, cuando llega a este proceso, te hablo como hogar de Cruz Roja, ya hay una intervención anterior de todo un equipo multidisciplinario. Nosotros hacemos una contención, tenemos psicólogas, trabajadoras sociales y médicas, ginecólogas especializadas en esto, ¿verdad? Porque tiene que ver con la construcción del cuerpo, de la identidad. Y una vez que tienen o que dan a luz, ¿qué pasa con las niñas? ¿Se van? ¿La Cruz Esa Roja es ya otra no interviene? problemática. Nosotros podemos tenerlo dentro del circuito de protección a las niñas hasta 3 meses después del parto. Solo hasta ahí. Y el problema, y lo hablábamos ayer creo que con Fátima de la Secretaría de la Niñez, es que nosotros pensamos lo único es vincularla a esta joven a los sistemas de protección abiertos que tenemos, por ejemplo, el programa Abrazo. Pero el problema es que seguimos perpetuando un circuito donde ella es beneficiaria y trae un nuevo beneficiario y hay otro tipo de intervención mucho más focalizada que lleva a otro problema. Si nosotras que de repente somos adultas y somos mamás, nos cuesta desarrollar un cierto tema sobre cuidado, o sea, hay que también darle un tipo de seguimiento en todo lo que implica el cuidado de un niño o una niña, ¿verdad? Durante cualquier etapa de la vida, pero también en esta. Entonces, es una problemática súper compleja. Vamos a hacer un corte, pero antes, Pili, ¿querés agregar algo brevemente? Sí, sobre el punto como para que la ciudadanía entienda. La Cruz Roja brinda, digamos, es una entidad no estatal. Y por decirlo así, uno de los pocos hogares que brinda ese servicio multidisciplinario. Nosotros, los jueces, al tener como una opción que brinda ese tipo de cuidado ante esos casos específicos, toda niña o adolescente es solamente a través de una orden judicial, una medida cautelar de abrigo se llama, que dicta el juez cuando ve que en su entorno no es posible darle ese enfoque multidisciplinario. Que no se entienda que sí o sí toda niña tiene que estar en un albergue. Eso ya es una última ratio porque siempre se busca, ¿verdad? Que
dentro de su entorno familiar, digamos, reciba esa contención. Muchas veces dicen, no, su entorno familiar fue el que le ocasionó. Esto, claro. Se busca o una familia, digamos, alternativa o en una situación, una medida de guarda y en última ratio, en una medida cautelar de abrigo temporal para que se le pueda dar ese abordaje multidisciplinario. Vamos a hacer la primera pausa, la segunda en realidad, del programa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo nuevamente, el debate se está encendiendo a poco. Pedro, por favor. No, estaba mirando acá, en otros países de Europa que están a años luz de nosotros en muchos aspectos, desde la educación, la civilidad, incluso la administración de justicia y el abordaje de estos temas, en donde se está aplicando temas como la castración química y se sabe correctamente y perfectamente por estadísticas que un pederasta y un violador de niños, niñas, no puede tener una mejoría circunstancial, pero no sé si tiene retorno. Entonces, cuando vemos nosotros nuestro sistema que quiere supuestamente reformarlo dentro de lo que es nuestro sistema para reinsertarlo a la sociedad, uno dice, a la pucha, ¿dónde estamos? Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con respecto a estos temas que son reiterativos y se van incrementando? ¿Qué está haciendo el Estado? Y por eso le estoy preguntando a usted esta cuestión. Claro, como decíamos recién, Pedro, esto es un flagelo, o sea, pero también, como decíamos recién con Mariana, compartíamos, hay el cambio cultural debe hacer un proceso. Cuando las primeras campañas que hablaban, por ejemplo, la erradicación del criadazgo, salían un montón de gente a decir, pero ustedes que, o sea, en vez de ayudar a las familias que hacen beneficencia con las niñas que pueden acceder a la educación, y nunca es así, ¿verdad? Todos los testimonios de gente que ustedes estuvieron en este programa, o sea, gente que ha venido a contar su testimonio, gente que a los 5, 6, 7, 8 años fue separada de su familia a hacer una labor doméstica. Esas niñas de repente ya para salir de ese sistema a los 12, 13 se acompañan, ¿verdad? Que es la forma en que te dicen, ¿verdad? Entonces, es un cambio cultural y es un compromiso de la sociedad. Y nosotros hemos iniciado esa sensibilización, primero en tener en cuenta de que eso es un abuso, ¿verdad? Y que te tiene que escandalizar que una niña de 13, de 14, de 15, de 16, de 17, tenga una pareja de 30 años más, 20 años más, eso no es. Pero estás enfocando demasiado en la pareja cuando en realidad puede ser un abuso. Claro, pero puede ser una, no, todos los casos, sí, claro. Pero es sí, un abuso sí. aunque sea pareja. Todo es Lo que voy es que eso. no siempre es su pareja. Sí. Claro, También. pero Sí, que es así. justamente eso, un como evento. sociedad, sí, justamente, como sociedad tenemos que asumir, es un delito y nos tiene que escandalizar igual, aunque sea una pareja. Entonces, Exacto. ese es un trabajo de sensibilización y de llegar a eso, a cambiar culturalmente esas pautas. ¿Te puedo decir Pero- algo? sí, Estaba mirando claro, en una pero- tapa de un diario. Hoy, esta mañana, Hoy, hay sí, un justamente. cantante, no sé, tiene 52 años, sale una foto con una chica de 16, tapa de diario. Me pregunto, ¿alguien actuó de oficio sobre esto? O por lo menos para investigar si es así. No, ahí te pone en primera plana. Claro, porque es un cantante Porque es renombrado. top, Bueno, claro. entonces, a eso voy a la Creo- crítica del pero- Estado, sí, porque el claro, Estado es le la tiene que dar la hipocresía- razón. es la Medios de hipocresía comunicación social ¿Saben también. dónde yo, no, pero ¿saben en dónde yo creo Claro. entender la postura de Pedro? Creo que también es la de Carmen, la de Felipe y tal vez la de Mariana en lo siguiente. Hablamos mucho de la cuestión cultural. A mí Siempre decimos es cultural Entonces, y los justifica. procesos culturales, para los años. cambios culturales, hablamos de no Décadas. décadas, siglos tal vez. Entonces, ¿cómo sopesamos el cambio cultural, el famoso cambio de chip que tenemos que tener, cuando aumentan los casos de ataque sexual? Porque ni siquiera son madres precoces, son ataques sexuales. Ya es una Entonces, situación, perdón, ya es una situación tipo de emergencia. no, es una tenemos situación tiempo de esperar pandémica. el cambio. Esto es una situación pandémica. Entonces, a lo que vamos y a lo que yo personalmente voy es, el cambio cultural, para mí, en este punto de vista, tiene que ir asociado con penas máximas,
con gente en la cárcel, con violadores sintiendo el rigor de la ley, que no lo estamos viendo o nos estamos sintiendo. Y con una Yo no ley, discúlpame, que permita la interrupción del embarazo de esa niña. Exacto. A ver, eso hasta incluso puede ser un debate mucho más largo. Va a ¿sí? ser Porque, un debate mucho porque más hablamos largo de una, con la de una mente claro, cuadrada que hay en Paraguay. exacto, pero hablamos de una reforma constitucional y un montón de cosas que puede ser mucho más largo. claro. Ahora, el camino corto, de alguna forma que nos queda para comenzar el cambio cultural, es saber quiénes son los violadores. Aparte, perdón, Hemos tenido No, pero no maestros, necesitas perdón, eso que para siguieron en el castigarles sistema hoy, educativo. Hemos tenido maestros que siguieron en el sistema educativo Curas. con antecedentes. Hemos tenido curas que están dando vueltas por ahí con antecedentes. Hemos tenido un candidato a presidente que fue cura y que aparentemente estuvo con menores de edad también en su momento y es como que picholo luego es. Entonces, a mí ¿dónde están los cuando me violadores? dicen cultural me parece lo así, No, casi, bueno. casi como una cuestión permisiva, es decir, Pero ¿cómo sí, nomás lo sí, así y upecha ante nada? No. Pero sí permiten, disculpame, ¿Se justamente. justifica la situación? No, Porque no, la no, yo no persona- justifico. Es uso y No, costumbre. no A ver, estamos, un hablamos de- momento. a ver, Si me van a escuchar, Sí, a ver, moción de por orden. Hay una cuestión que justamente es muy bueno el planteamiento. Nosotros no estamos defendiendo, porque esta es una tragedia, o sea, es una tragedia que haya niñas madres. Eso no se discute, ¿verdad? O sea, eso es así y nosotros estamos como Secretaría de la Niñez haciendo el acompañamiento de los casos que nos llegan. El año pasado, en el 2016, a Fonoayuda hicieron 20.000 llamadas al servicio, de los cuales alrededor de 5.000 tenían que ver directamente con casos de abusos, ¿verdad? Entonces, un primer paso es lo que ustedes están haciendo como medios de comunicación. Y esa autocrítica es muy importante, porque no existe tampoco un debate, o sea, no existe un código de ética donde se le pueda suspender al periodista. Nosotros, claro que sí, vemos tapa. Todos los días hacemos un clipping diario con medio todas las tiene su noticias código de y Pero cada medio ¿se tiene emitió su un código. comunicado sobre este caso en particular? No, de hoy no, o sea, pero Pero todo esto el tiene tiempo. 3 días. Tres No, días para salir a la no. Ah, sí, de la niña, sí, por Tiene 3 supuesto. días. Siempre nosotros decimos, pero hay una cuestión, la mediatización del caso no brinda medidas de protección a las niñas. No, pero es un sistema de alerta para ustedes. Todo el tiempo estamos en alerta, todo el tiempo estamos en la alerta, hablamos con el medio, pero eso no resuelve, y obviamente no les contamos a ustedes porque es nuestro trabajo, nos comunicamos en la instancia Lo que pasa, perdón que te interrumpa. corresponda. Claro, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que lo que voy por lo menos con Pedro me parece tratar de evaluar lo que está sintiendo él, yo también, ¿verdad? Como un poco como padre de una nena de 5 años, es que lo que hay, lo que se está haciendo, hablando así muy crudamente, creemos nosotros que no alcanza. Entonces, si decimos nomás con la guitarra, sacamos la guitarra gigante, el guitarrón, ese de los mexicanos que dice la cultura, seguimos nomás con eso, que tenemos que trabajar interrelacionados, no sé, tipo lo que nos decía la jueza. Interinstitucionalmente. Ya, cuéntalo ni decir, ¿verdad? No, a mí ya me molesta cuando me hacen las mesas. Esa es la mejor forma de armar, de postergar un tema, armar la mesa donde están todos reunidos. Pues nadie se hace cargo. La mesa de diálogo. Resulta que el de al lado lo que tiene que hacer aparte. Y yo lo que no. A lo que voy es que... Jueza, necesitamos respuestas más contundentes, en serio. Y después voy con Judicial. Mirka también. Todos los días trabajamos con este tipo y de situaciones y nos manejamos. Tiene su defensor, ordenamos medidas cautelares. Yo por lo menos puedo hablar, digamos, de Por las eso. resoluciones que eso es del día a día. Se le llama al fiscal de turno, se le comunica. Es un trabajo, por decirlo así, cotidiano. Lastimosamente hay casos puntuales que salen informados, a veces salen mal informados, entonces se vuelve a poner la situación en tapete y todo el mundo se pone, digamos, con razón también a opinar, pero muchas veces ya en una forma tergiversada. No es que porque ahora se descubrió una niña o un periodista tomó esa información, Decime quiere si decir soy que yo no ese, se ¿no? hace. ¿Cómo? Si te refería a mí, decime nomás. No, yo no sé por cómo eso te digo. surgió esa información. Creo que surgió por los medios de prensa. No, cuando Eso decís nomás tergiversada la opinión nomás. Por la declaración del que encargado salió- del Ministerio de Salud. No, ¿para qué me dices? Tienes libertad de No, por decirme. favor, no. Yo digo nomás que salió a través, digamos, de los medios de prensa que Sí, había rebotó ahí. una niña en esa situación. Claro. Tenemos varias situaciones del mismo caso donde es una cuestión que el juez, en una forma proactiva y oficiosa, toma, no es el caso se agrega a una hoja, vamos a esperar que llegue a un oficio. Es una situación que la tomamos, como dice así, de emergencia.
nos avisan a las 12 de la noche, nos ponemos en contacto con el defensor de turno, le buscamos un hogar, ordenamos la medida cautelar sin formalidades, le enviamos foto por WhatsApp lo que ordenamos para que tenga algún tipo de registro y luego vamos formalizando. O sea, lo que muchas veces también no se visualiza nada más ese trabajo que muchas veces hacemos en horas de la madrugada con otras niñas por las cuales también se vive y digamos, se activa el sistema de alerta, ¿verdad? Hacemos un abordaje, digamos, cautelar para lo que existe, pero no porque esa niña que haya tomado estado público nuevamente ahora no, tiene su defensora, su jueza que estará dando su medida cautelar, o en todo caso que habrá ordenado a que vaya a un hogar o ver si dispuso la exclusión del agresor de su familia, ¿verdad? Y se está haciendo ese abordaje. Pero no porque en casos puntuales hayan salido a la luz, quiere decir que no se aborda. Esto es una cosa del día a día. Los jueces de la niñez tienen su defensor correspondiente, en turnos correspondientes y existen las comunicaciones. A lo mejor faltaría, como yo digo, visualizar a través de algún protocolo que toda la ciudadanía sepa de qué forma se activa con el personal de blanco, pero particularmente y sobre todo para la situación puntual de la Cruz Roja, siempre hemos trabajado en forma, digamos, coordinada. A lo mejor en este caso, no sé cómo habrá sido la cuestión de la información, fue digamos, un comunicado o algún tipo de confusión, pero nos avisan, nos piden el hogar cuando viene una niña, tiene que tener un juez, tiene que tener su orden Doctora, para ingresar y se hace el monitoreo. Voy a ir con Mirka después de la pausa porque tengo que hacer el corte, pero a lo que voy también es cierto que a lo mejor este hecho puntual, la gente cara mucho la tinta sobre este hecho puntual. Creo que sentimos la autoridad moral de hablar abiertamente de otros casos porque no necesitamos nosotros este caso para armar programas anteriores con niñez y adolescencia. Ustedes fueron invitados. A lo que vamos nomás muchas veces es que las respuestas cuando no son rápidas son dudosas. Entonces, si sale la información de una niña de 9 y de repente se dice, no, parece que es 10, no, parece que es 8, ¿dónde está la jueza? No sabemos quién es la jueza, viene la jueza, se le dio la orden, y puede estar todo en regla y puede ser un caso que se está llevando de la mejor manera, que es lo que tarda la comunicación. Y cuando la comunicación tarda, la gente duda. Y todavía seguimos sin saber quién es el victimario. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Es más, de hecho a lo mejor existe un protocolo de no saber quién es el victimario para no reconocer a la víctima, pero tampoco lo sabemos porque nadie lo expresa. Y cuando nosotros tenemos que hacer mea culpa, cuando dice Pedro, tenemos en portada como una información jocosa, probablemente una niña de 16 con un cantante de casi 60 años. ¿Dónde tiene que hacer mea culpa la Secretaría? Que ya nos tendría que haber convocado a todos a decir, señor, esto es un escándalo. Señores, esto es un escándalo y es una vergüenza que este medio de comunicación lo esté haciendo público de esta manera. Se violentaron tal y tal derecho. Paradójicamente con el caso que tenemos ahora, Claro, en el mismo lugar. La prensa está achacando por todos lados las instituciones por un caso de una chica, de una niña que puede ser entre 9 y 10 años. Pero por otro lado está publicando uno de 16 años campantemente. ¿Y dónde está la acusación de parte de nadie dice nada? Parece que hasta tienen miedo. Ese es el problema. Vamos a la pausa y volvemos. Todo es posible en el Samsung Club porque cada vez hay más socios, más categorías, más ciudades y más promociones para disfrutar Inda Club. ¿No te parece increíble? Descarga ya la app del Samsung Club en el Google Play o en el Galaxy Apps para verificar que tu teléfono es homologado y poder acceder a sus beneficios. Al comprar un smartphone Samsung, exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay porque todo es mejor. Inda Club. ¿Esas imágenes son de dónde? ¿De la Bahía Asunción? Sí, Costanera, la señor, costanera. Sí, mira vos. Parece que va a llover, ¿eh? Parece ¿Qué que, onda? No, parece ese- que va a llover. No, creo que no. No, ese Bueno, no es Mirka quería decir algo que teníamos sí, pendiente. ya hace sé que es el río. Nada, que en la discusión que recién teníamos, un poco es en la pena del agresor, pero también nosotros significamos, decimos en qué crecimos, ¿viste? Esto que decía, en qué crecimos. Y yo creo realmente de la experiencia práctica de que el esfuerzo para ese cambio de conducta tiene que ser primero en el acceso a la información. Y la gente, aunque tanto hablemos de derechos y hacer de denuncia, uno va a comunidad, estamos ahora terminando una acción con 2.100 familias en el Bañado Norte. Y hablamos de protección, hablamos de los circuitos, de qué es la violencia, a dónde ir, cómo ir, en mínimo detalle, porque aunque parece que es normal que todos sepamos dónde ir, no conocemos ni dónde denunciar, ni cómo denunciar, y también se trabajó muchísimo desmitificando todas formas de violencia, porque también la violencia está como que naturalizada.
Entonces, el camino en esto, que sabemos que va a tardar 3 generaciones más, es un camino de hormiga de educación que hay que hacer y de acceso a la información. Aunque tengamos todo el día hoy internet en el teléfono, la información a la cual accedemos no es información oportuna. Por eso me encantó hoy en el debate, De calidad. decíamos antes de empezar, demos información clave, porque realmente es ahí donde la gente puede llegar en algún momento a cambiar. Y las mesas, concuerdo, es el espacio donde todos nos reunimos a hablar, ¿verdad? Pero en esos espacios nosotros hicimos 4 actividades grandes entabladas. La gente creemos que tiene que bajar más a comunidad la institución, que la gente sepa que Pili es la que está en tal instancia, que la Secretaría de Niñez es tal, hay que ponerle rostro porque a las detrás del instancias y escritorio nada asumir se ese logra. compromiso con la gente. Es que Nosotros necesitamos palpar y Es que la gente encarna en alguien, pues. esa Es así la institución fría, un cartel. donde no le un está diciendo el ladrillo. procedimiento de denuncia es tal, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio porque así también aprendemos, nosotros no Sí. aprendemos de memoria. Y ese ejercicio con la gente es ese granito de arena que nosotros vamos aportando porque sabemos que damos una respuesta en el hogar, pero nuestra función también es toda la parte preventiva con estas comunidades. Y hablo específicamente del tema del bañado porque ustedes saben que con las inundaciones y los albergues subiendo. estallaron. que hubo. Dios mío. Estallaron. Claro, porque... Entonces, claro, la experiencia ahí hacinamiento, nos claro. llevó a decir, tenemos que conformar comités comunitarios de protección y hay que hablar de violencia y hay que hablar de los mecanismos para prevenir. Pero también quiero meter, perdón, un Sí. segundo más, también hay que, o el Estado tiene que asumir un rol más activo y si es necesario salir y bueno, hablábamos del caso de un medio y castigar o cuestionar, ¿verdad? No quiero leer, pero el artículo 54 de la Constitución dice claramente que cuando hay conflictos de derechos, el derecho del niño es prevalente. ¿Qué quiere decir eso? Libertad de expresión, el derecho del niño es prevalente. Yo no puedo divulgar la identidad y ahí, si nadie, a mí como periodista, sale y me marca una pauta, entonces esto, o sea, también la libertad de expresión va a terminar siendo libertinaje y ahí creo va un poco lo que decía Toto. Es que también hace falta, incluso en eso, un rol más activo del Estado. nosotros tenemos que despedirnos ya, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. No hablamos de los casos de los niños entre 10 y 15 años que terminan siendo parejas, Sí. también de muchas mujeres a cambio de comida, educación, porque esa también fue una forma de criadazgo a lo largo de nuestra historia. Estos no son casos nuevos, no es que ahora y que el Paraguay está cayendo en el apocalipsis porque la televisión empezó a mostrar y los juegos violentos de los celulares comenzaron a despertar en los niños un afán violento de salir por la vida, atropellar todo. Esto ocurrió siempre en el Paraguay. Esto es histórico. Las mujeres del Paraguay siempre han sido cosas y siempre se las entregó para recibir algo y siempre fueron también una moneda de poder sobrar con los muchachos y con los amigos. Esto ocurrió toda la vida. Hasta ahora. Antes decían, yo no entiendo, dicen muchas madres, cómo hay chiquilinas que andan así. Yo era madre y no sé, ¿y a los cuántos años te casaste? A los 15. ¿Y cuánto tiene papá? Y papá tiene 60. O sea, te doblaba la edad cuando se casaron. Esa también es una realidad que se sociabilizó de una forma hasta correcta. Son niños que están perdiendo su niñez por un embarazo, por una violación, por un ataque sexual y queremos conocer a los victimarios, queremos que tengan penas. Por eso es que pedimos, el rol del Estado es activo, pero hay que cambiar el enfoque. Hay que ponerse el cuchillo entre los dientes y hay que salir a atacar este problema frontalmente. Y si los medios son culpables, que reciban también su condena. Estoy cansado de los medios que acusan y terminan mostrando a una señorita de aparentemente 16 años con el rostro tapado para tapar aparentemente su identidad, pero con el cuerpo semidesnudo. Les puedo asegurar que si publicaban el rostro, nadie se iba a fijar en el rostro, porque estaban exponiendo otra cosa. Es a eso en donde los medios también tienen que caer con una responsabilidad. Gracias a las 3, gracias a los 4, gracias a la audiencia que está al Nos otro vemos el lado. lunes, Toto. Me Nos quedé sin vemos tiempo, el nos vemos el lunes. lunes porque tenemos fútbol Probablemente. mañana y pasado. Chao. Buena transmisión.